Rápido, voy a hacer un repaso rapidísimo sobre esto, porque la semana pasada dediqué un rato a explicar qué es lo que había pasado en la audiencia del Congreso de los Estados Unidos, donde 3 personas dijeron que ellos sabían que había unas cosas que no saben qué son, con algunos restos no biológicos que no eran humanos. Y ya, no dijeron otra cosa. Todo un sector del tontaje internacional, del tontaje internacional, decidió que habían dicho que había naves extraterrestres tripuladas por seres inteligentes que venían a visitarnos. Y yo revisé lo que dijeron aquellos, y nunca dijeron eso. Dijeron que había cosas que se movían muy raro y mostraron el vídeo del tic-tac, que lo vimos aquí, ustedes y yo. Dijeron que había cosas que no podían explicar. Inexplicado no es lo mismo que inexplicable, sabe usted, ¿no? Cada vez que usted ve un acto de magia y no se lo puede explicar, no quiere decir que sea inexplicable. Claro que tiene explicación. Los magos conocían la explicación y por eso aprendieron a hacerlo. Simple y sencillamente parece inexplicable porque es asombroso. Entonces, que han visto cosas, han registrado cosas que vuelan y que son muy raras. Les llamábamos objetos voladores no identificados. Ahora les llaman, ¿cómo se llaman? Objetos, fenómenos anómalos no identificados. Bueno, FANIs, ovnis, platillos, Foo Fighters, pónganles el nombre que quieran. Están diciendo, he visto algo en el cielo que no puedo identificar porque se comporta de manera distinta a lo que yo estoy habituado a ver. Nada más. Y eso fue lo que dije yo. Y me han... los comentarios del video de los ovnis no tienen desperdicio. Están diciendo que yo niego la existencia de los ovnis. No. Todo aquello que ves en el cielo que no te puedes explicar es un ovni, un FANI, un Foo Fighter, un FRUF. Un YNCQE, yo no sé qué es eso, ¿ok? Qué bonito ese, yo qué sé, es muy difícil pronunciar, yo no sé qué es eso, bueno, pues un yinske. Sí existen, claro, pues por todos lados aparecen, pero no son naves extraterrestres. Lo que niego yo es que haya evidencia, pruebas razonablemente sólidas como para aceptar la idea de que se trata de naves extraterrestres tripuladas por seres inteligentes que vienen de otros planetas que, como ya no son los del sistema solar, porque sabemos que en los del sistema solar no hay vida, tienen que venir de otras estrellas. O sea que han realizado viajes interestelares para venir a cacharrarse aquí contra un cerro o a conversar con el tonto del pueblo. Siempre con el tonto del pueblo. O para llevarse a uno y meterle algo por el trasero, o para mutilar vacas. La gente no sabía cómo era el proceso normal de descomposición de las vacas que mueren en el campo. Creían que había mutilaciones quirúrgicas y no las hay. Es como los depredadores entran normalmente en el cuerpo de un animal grande recién muerto para podérselo merendar. Los carroñeros, no los depredadores. Lo único que dije fue que no hay evidencias de que sean naves extraterrestres. Entonces, ¿crees que no hay vida en el resto del universo? Yo creo que sí es enormemente probable que haya vida en el resto del universo. Es la misma química, son los mismos elementos químicos, más o menos en proporciones parecidas en muchos planetas, y si están dentro de lo que conocemos como la zona de ricitos de oro, es decir, la zona donde puede existir agua líquida y una radiación solar suficiente para mantener el asunto templadito sin congelarlo ni asarlo, y hay además protección contra los rayos ultravioleta, en fin, una serie de características que establecen la zona alrededor de un sol, de una estrella, donde un planeta podría tener vida. Hay millones de esos planetas. Bueno, probablemente se ha desarrollado la vida. Yo no estoy negando que exista la vida en otros planetas. Pero ¿crees que estamos solos en el universo? Define solos. ¿Es que no puede haber otros seres inteligentes? Pues, sí, yo creo que puede haberlos. Me parece posible también que no,
que seamos un accidente, porque hay cosas que solo ocurren una vez en la vida, o una vez en la historia del universo, en los 13.800 millones de años de vida del universo, pero creo que lo más probable es que haya vida en otros lugares del universo, un universo enorme, un universo gigantesco, un universo con miles de millones de galaxias, cada una de ellas con miles de millones de estrellas, cada una de ellas con 3, 4, 10, 20 planetas. Sí, seres inteligentes. Entonces no creo que tengan la capacidad de detectarnos ni de visitarnos. No tenemos emisiones de radio o televisión lo suficientemente fuertes como para que seamos detectados más allá de 10 años luz. 30 me parece, perdón. Es decir, a los 30 años de que emitiste algo ya no se puede detectar que es una señal producto de una inteligencia, producto de una manipulación voluntaria, una manipulación volitiva. No creo que nos puedan encontrar, y si nos pueden detectar a distancia, no creo que puedan viajar hasta aquí, porque las distancias en el universo son mucho mayores de lo que la mayoría de esta gente cree. Todo esto por encima les pasa. Lo que acaban convencidos es que yo he negado la existencia de los ovnis y la existencia de la probabilidad de vida extraterrestre y la existencia de la probabilidad de inteligencias extraterrestres. Y yo lo único que digo, y lo digo con absoluta certeza, es que no hay pruebas hasta este momento, hoy, a esta hora, 3 de agosto del año 2023 de la era común, a las 20:17 de la noche, no hay ninguna indicación sólida, real, que valga la pena tener en cuenta de que hay vida extraterrestre inteligente y nos está visitando, y como digo, recorre distancias interestelares con una tecnología absolutamente delirante para venirse a estrellar por ahí por donde los puede encontrar la Fuerza Aérea Estadounidense, porque nunca los encuentra nadie más. Salvo ya en las historias, ay no, pues que Mussolini tenía unos, ay, ¿cómo lo sabes? No, me lo dijo mi abuelito. No, pues así no vale, tienes que enseñar los que tenía Mussolini. Todo es saliva, nada son pruebas. Y si nada son pruebas, si yo te digo que no creo en el ratoncito Pérez porque no hay evidencias, es exactamente lo mismo. Y si tú me dices que tengo que creer sin evidencias, me estarías diciendo que tú crees en el ratoncito Pérez. Y te apuesto a que no. Y ustedes comentan en nuestro chat. No entiendo a qué te refieres. El tema de aliens que hizo toca sensibilidades de quienes creen en eso. ¿Por qué no se comportan neutrales? Ya entendí. Porque no son neutrales. Es una creencia. Es una viva, intensa, seria creencia que tienen y a la que le han apostado a la vida. Es el problema de apostarle a la vida a las creencias, que cuando tienes información que te hace dudar de tus creencias, dudas de la información. Porque ya has invertido demasiados años de tu vida estudiando ovnis, leyendo cosas de ovnis, llevándote con gente de ovnis, en clubes de ovnis, como el del Club del Pie Grande, que fue uno de los diputados que convocó a esta audiencia. Tienes invertido demasiado como para aceptar que estés equivocado. Y además vives en un mundo en el que no te han enseñado a reconocer que estás equivocado. A decir, uy, perdón, me equivoqué. Es una de las frases menos oídas en el mundo. Y todos nos equivocamos, pero para la gente es una cuestión de fe. No sé por qué, además. Y ustedes comentan en nuestro chat. ¿Crees que si se estableciera contacto, dice alguien con estos anónimos, que si se estableciera contacto con una raza alienígena inteligente, se acabaría el cristianismo? ¿O a pesar de todo los creyentes seguirían insistiendo en que la Biblia dice la verdad? Seguirían insistiendo, por supuesto. Reinterpretarían lo que sea necesario reinterpretar para que sigan creyendo, pero un verdadero creyente es inamovible. Un verdadero creyente es inamovible. Por eso la educación en pensamiento crítico busca que los niños, desde niños, no actúen como verdaderos creyentes y entonces puedan amoldar sus opiniones a la realidad en vez de estar tratando de amoldar la realidad a sus opiniones, que es lo que hace la gran mayoría de la gente, por desgracia,